Damos inicio al segundo contenido de la tercera guía, el 2.7 de la página 68, que son las aplicaciones de la circunferencia. Aquí nosotros vamos a conocer cómo aplicar la matemática a situaciones cotidianas del entorno. El problema inicial nos dice que el epicentro de un terremoto en El Salvador fue en la ciudad de San Salvador, específicamente en el Parque Bicentenario. Y el terremoto afectó a todos los lugares a 10 kilómetros a la redonda. Ahora nos dice que Antigua Cuscatlán se ubica a 1 kilómetro al oriente y 2 kilómetros hacia el sur. Y la pregunta es, ¿fue afectada por dicho terremoto? Muy bien, lo primero que van a hacer es que el centro de la circunferencia va a tener coordenadas 0,0. ¿Pero qué representa el centro de la circunferencia? Representa el epicentro. ¿Sí? Este es el epicentro. Y dice que el terremoto afectó a todos los lugares a 10 kilómetros a la redonda. Este 10 kilómetros representa el radio. Es lo que afectó. Al tener ya estos dos datos, nosotros vamos a graficarlos. Primero el centro en 0,0 y el radio 10, 2, 4, 6, 8, 10, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10 y así sucesivamente. Algo que tenemos que aclarar es que si nos vamos a los puntos cardinales, este es el norte, el sur, el este y el oeste. Pero también al este se le conoce como el oriente y al oeste se le conoce como el poniente. Teniendo claro esto, nosotros hacemos la gráfica con una abertura de 10 al compás y trazamos la circunferencia. Entonces, vamos a ubicar las coordenadas de la ciudad de Antigua Cuscatlán, que la voy a definir con el punto P, y me dice, se ubica a 1 kilómetro al oriente. Como 1 kilómetro al oriente, es decir, que vamos a movernos de forma horizontal. Significa que vamos a llegar hasta un valor X, donde X va a valer 1. ¿Sí? Entonces esa es la coordenada X. Luego 2 kilómetros hacia el sur. Nos vamos a mover hacia abajo. Significa que en coordenadas Y. Vamos a ubicar el punto 1,2 en nuestra gráfica. 1 en X y menos 2 en Y. ¿Sí? Aquí nosotros estamos hablando de distancias. Por esa razón, una distancia hacia el oriente y 2 hacia el sur. Entonces llegamos hasta el punto 1, menos 2. Vamos a modificar eso que tenemos aquí en nuestras coordenadas. 1, menos 2. Bien, ahora la pregunta es, ¿será afectada por el terremoto? Si nosotros vemos gráficamente, notamos que cualquier punto que esté ubicado adentro de la circunferencia es afectado. En nuestro caso el punto 1, menos 2 es afectado. Pero tenemos que comprobarlo de forma algebraica. Y es lo que vamos a hacer aquí. Y decimos que nuestra circunferencia es de la forma x cuadrado más y cuadrado igual radio al cuadrado. Pero radio yo conozco que vale 10. Entonces me quedaría 10 al cuadrado. Y eso sería 100. Entonces x cuadrado más y cuadrado es igual a 100. Además, yo conozco un punto P, que tiene coordenadas x1, y1. Y son las que voy a sustituir. Entonces me quedaría x vale 1 al cuadrado más y vale menos 2. Menos 2 al cuadrado es igual a 100. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí
entramos en un conflicto, si colocar igual o si va a ser mayor o si esto va a ser menor, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es colocarles un signo de interrogación porque yo no sé lo que va a suceder aquí. Esto con respecto a esto. Entonces yo digo, 1 al cuadrado es 1. Menos 2 al cuadrado es 4. Entonces, 1 más 4, 5. Ahora sí puedo definir el signo. 5 es menor que 100. Entonces, este dato, como me dio que es menor, significa que está adentro de la circunferencia. Si este resultado me hubiera dado mayor a 100, significa que la ciudad se hubiera ubicado en cualquier punto fuera de la circunferencia. Y es así que tenemos nuestra respuesta. La ciudad de Antiguo Cuscatlán fue afectada por el terremoto. Muy bien, ahora pasamos a un ejemplo. Como ejemplo, veremos el problema número 2, en el que de forma resumida nos dice que una avioneta de fumigación vuela en círculos, fumiga 13 metros a la redonda. El centro de la casa del campesino se ubica, la casa del campesino se ubica en el centro del terreno y el terreno tiene dimensión de 30 de largo por 20 de ancho. Las plantaciones de frijol se encuentran 11 metros al poniente y 5 al sur. La pregunta es, ¿llegan a ser fumigadas? Lo primero que vamos a hacer es un esquema, vamos a graficar. Nosotros sabemos que en el centro vamos a ubicar la casa del campesino y el avión vuela a 13 metros a la redonda. Eso significa que del centro de la casa del campesino el avión vuela 13 metros a la redonda, ¿sí? Entonces significa que tiene un radio, su radio es de 13 metros. Ahora bien, las plantaciones de frijol se encuentran 11 metros al poniente y 5 al sur de la casa. Entonces, ubicamos 5 al poniente, ¿sí? Sabemos que aquí tenemos el oriente y aquí tenemos el poniente. Entonces nos vamos 11 al poniente. Estaríamos aquí, ¿sí? 11 metros al poniente y 5 al sur. Entonces, aquí tenemos 2, aquí tenemos 4, exactamente a la mitad aquí. En este punto que he colocado están las plantaciones de frijol. ¿Qué coordenadas tienen? Tendría coordenadas menos 11, menos 5. Muy bien. Entonces, gráficamente nosotros hemos descubierto que sí van a ser fumigadas por la avioneta. Pero nosotros tenemos que encontrar ahora los resultados de forma algebraica. Por lo tanto, nos vamos a esta parte. Muy bien. La circunferencia tiene ecuación x cuadrado más y cuadrado igual radio al cuadrado. El radio yo lo conozco, que es de 13 metros. Entonces nos quedaría 13 al cuadrado. Y 13 al cuadrado sería 169. Muy bien. Aquí voy a hacer una aclaración. Es decir que me quedaría 13 al cuadrado y 13 al cuadrado es 169. Sí, para que ustedes no se pierdan. Muy bien.
Ahora, voy a sustituir el punto donde están ubicadas las plantaciones de frijol. Ese punto lo voy a llamar P y tiene coordenadas, habíamos dicho, 11 al poniente. Entonces nos quedaba menos 11, menos 5, porque son 5 al sur. Y son los valores que vamos a sustituir. Entonces nos quedaría menos 11 al cuadrado más menos 5 al cuadrado es igual a 169. 11 al cuadrado sabemos que es 121. Más 5 al cuadrado, 25. Igual a 169. Es aquí donde entramos nuevamente al conflicto, al sustituir. ¿Será que esto nos va a dar igual o nos va a dar menor o acaso nos va a dar mayor? Entonces, como tenemos ese conflicto, no le vamos a colocar igual, sino que le vamos a colocar el signo de interrogación, ¿sí? Aquí también. 121 más 25 nos quedarían 146. Con respecto a 169, ¿qué será? Este es menor que 169. Muy bien, vamos a la gráfica para explicar este resultado. El resultado nos da que es menor, ¿sí? Nos da esto, que 146, es menor que 169. ¿Sí? Cuando nos da que es menor, significa que la plantación de frijol está adentro de del círculo. Si nos hubiera dado que es mayor, la plantación hubiese estado afuera del círculo. Muy bien, para resolver esos problemas, uno siempre entra en pequeños conflictos. Por ejemplo, estos datos que me daba el problema. El terreno mide 30 metros de largo por 20 de ancho. Entonces, profe, pero esto no los usó usted. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Estos datos son para que nosotros podamos ubicarnos en el terreno, ¿sí? Aquí nos decía 30 metros de largo. Significa que si aquí está la casa que está en el centro, teníamos que recorrer 15 metros para un lado y 15 metros para el otro. Hubiéramos llegado exactamente hasta aquí. Aparte de eso, el terreno mide 20 de ancho. Significa que 10 hacia arriba, ¿sí? Y lo voy a hacer así. Y 10 hacia abajo. En total el terreno de este campesino tenía esta forma. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estos datos solamente son para que nosotros nos ubiquemos, que podamos entender el problema. Y es de tener cuidado. No siempre todos los datos que nos den los vamos a utilizar. A veces sí y a veces no. Si yo les hubiese pedido un análisis y les hubiese hecho la pregunta, ¿la avioneta fumiga afuera del terreno o solo adentro del terreno? ¿Qué hubiese pasado? Fácilmente nosotros gráficamente hubiésemos visto que la avioneta, en los círculos que daba, se salía del terreno, de la propiedad de este campesino. Entonces, jóvenes, en los problemas de aplicación, independientemente si son de este tema de circunferencia, es de tener sumo cuidado con los datos. Y primero es de hacer un bosquejo, un dibujo, un diagrama, para poder representar lo que en letras nos están diciendo. Y luego hacer el análisis algebraico. Esto ha sido todo, jóvenes. Por favor, realicen todos los ejercicios que se les va a mandar al WhatsApp y por favor envíen las tareas.